¿Sabías que si mejoras apenas un 1% cada día, en un año serías 37 veces mejor que cuando empezaste? No se trata de magia, se trata de matemáticas y de filosofía. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. La verdadera transformación no viene de grandes cambios repentinos, sino de la suma de pequeñas acciones diarias. Un hábito, una decisión correcta, un pensamiento mejor controlado. Todo cuenta. Hoy quiero mostrarte cómo, con solo 15 lecciones del estoicismo, puedes aplicar ese 1% diario para transformar tu vida entera. Y cuando llegues al final de este video, verás que crecer poco a poco es lo más poderoso que puedes hacer. Sin más preámbulos, comencemos. Lección 1. El poder del progreso mínimo. La mayoría de las personas se obsesiona con los grandes resultados inmediatos. Quieren cambiar de vida en una semana, conseguir el cuerpo perfecto en un mes, alcanzar la riqueza en un año. Pero los estoicos sabían que ese pensamiento es una trampa. Marco Aurelio decía, ningún hombre se convierte en sabio de la noche a la mañana. El crecimiento verdadero no se mide en saltos gigantes, sino en pasos pequeños y constantes. El progreso del 1% puede parecer insignificante en el momento. ¿Qué sentido tiene leer 10 páginas hoy, meditar 5 minutos o controlar un arrebato de ira? A simple vista parece nada. Pero en realidad, ese pequeño cambio se acumula como un interés compuesto en tu carácter, tu mente y tu vida. Imagina dos barcos que parten del mismo puerto. Uno avanza en línea recta, el otro se desvía apenas 1 grado. Al principio la diferencia es invisible, pero con el paso de los días, uno llegará a un destino completamente distinto. Así funciona el 1% diario. Al principio no lo notas, pero con el tiempo te lleva a un lugar que hoy ni siquiera imaginas. Epicteto enseñaba que la disciplina comienza en lo pequeño. No esperes dominar el mundo, si no puedes dominar tus pensamientos al despertar. Cada vez que eliges levantarte sin quejarte, que controlas un impulso, que aprendes algo nuevo, estás ejercitando ese músculo invisible del progreso. Ese músculo, con los años, se convierte en la mayor de tus fortalezas. El problema es que nuestra mente quiere resultados inmediatos. Queremos ver cambios visibles ahora, pero el estoicismo nos recuerda que la paciencia es parte del proceso. Séneca lo decía con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo que dejas pasar hoy no vuelve. Pero lo que siembras hoy, aunque sea mínimo, dará fruto. Crecer 1% cada día no significa que no habrá retrocesos. Habrá días malos de cansancio, de frustración. Y es precisamente ahí donde el estoicismo se vuelve crucial. Si caes, no importa, porque tu crecimiento no se mide en un solo día, sino en la constancia de levantarte una y otra vez. Un retroceso no borra todo tu progreso. Al contrario, lo fortalece. Piénsalo. Si hoy eliges mejorar un poco tu disciplina, mañana un poco tu paciencia, pasado un poco tu gratitud, con el tiempo tendrás una vida completamente transformada. Marco Aurelio no se convirtió en el emperador filósofo por un gran acto heroico, sino por la práctica diaria de pequeñas virtudes que fueron moldeando su carácter. Y aquí está el secreto. El 1% diario no solo transforma lo que haces, sino en quién te conviertes. Al final, los estoicos no buscaban acumular logros externos, sino cultivar un alma fuerte, una mente clara y un carácter inquebrantable. Crecer un poco cada día es, en esencia, caminar hacia tu mejor versión sin prisa, pero sin pausa. Lección 2. Controla lo que depende de ti. Epicteto lo dejó escrito con una claridad que todavía resuena 2000 años después. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Esta distinción tan simple puede parecer obvia, pero en realidad es la llave maestra del estoicismo. Si quieres crecer cada día, aunque sea un 1%, debes aprender a diferenciar dónde poner tu energía y dónde soltarla. Porque cuando intentas controlar lo incontrolable, no solo te desgastas, también te esclavizas. Imagina por un momento que estás caminando bajo la lluvia. No puedes decidir si lloverá o no, pero sí puedes decidir si te amargas o si aceptas el clima y sigues adelante. Lo mismo pasa con las críticas de los demás, a los problemas del trabajo, las noticias que no puedes cambiar. En todas esas situaciones, tienes dos opciones:
sufrir por lo que está fuera de tus manos, o centrarte en cómo respondes ante ello. Los estoicos elegían siempre la segunda opción. El mundo moderno está lleno de distracciones que nos hacen olvidar esta enseñanza. Pasamos horas discutiendo en redes sociales, preocupados por las decisiones de políticos, molestos por el comportamiento de personas que no cambiarán. Pero cada minuto invertido ahí es un minuto robado al progreso verdadero. Epicteto diría que es como intentar enderezar una rama con tus manos, cuando el árbol ya está torcido. Tiempo perdido. Lo que sí depende de ti, aunque parezca pequeño, es mucho más poderoso de lo que crees. Depende de ti tu disciplina diaria, la manera en que hablas a otros, la actitud con la que inicias cada jornada, la elección entre rendirte o perseverar. Incluso cuando no puedes cambiar una circunstancia, puedes cambiar el significado que le das. Y esa elección lo cambia todo. Piénsalo así. Cuando alguien te insulta no puedes controlar sus palabras, pero puedes controlar si decides tomarlas como una ofensa o como un recordatorio de que la verdadera dignidad no depende de la opinión ajena. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si te duele lo que alguien dice o hace, recuerda que no son las cosas las que hieren, sino tu juicio sobre ellas. Ese juicio, esa interpretación, es tuya y solo tuya. Séneca advertía que muchas veces vivimos más en el miedo a lo que podría pasar que en la realidad misma. Pasamos noches en vela por escenarios imaginarios, olvidando que el 90% de esas preocupaciones nunca ocurren. ¿De qué sirve preocuparte por lo que tal vez pase mañana, si hoy tienes el poder de actuar con prudencia, justicia y calma? Controlar lo que depende de ti significa soltar esas cargas ilusorias y habitar el presente con mayor ligereza. Crecer 1% cada día bajo esta lección es un entrenamiento constante. Hoy puedes decidir no engancharte en una discusión inútil. Mañana puedes decidir no reaccionar con ira. Pasado mañana puedes elegir agradecer en lugar de quejarte. Son pequeños ejercicios, casi invisibles, pero con el tiempo te convierten en alguien más fuerte que cualquier dificultad externa. Lección 3. Acepta la incomodidad. Los estoicos entendían que la comodidad excesiva debilita el espíritu. Séneca lo repetía una y otra vez: quien busca solo lo fácil se vuelve esclavo de sus propios deseos. Para crecer un 1% cada día, no puedes huir del esfuerzo ni del dolor, porque precisamente en ellos está la semilla de tu transformación. La incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Vivimos en una época donde todo está diseñado para evitar cualquier molestia. Un clic y tienes comida en casa. Una aplicación y evitas esperar. Un botón y te distraes de tus problemas. Pero el estoicismo nos recuerda algo duro. El carácter se forja en la fricción, en el desafío, en la prueba. Igual que el hierro se templa en el fuego, el alma se fortalece en la incomodidad. Marco Aurelio, siendo emperador, podría haberse entregado a todos los lujos y comodidades de Roma. Sin embargo, en sus meditaciones escribía que debía aguantar con firmeza lo que la vida pusiera en su camino. Para él, cada dificultad era un campo de entrenamiento del espíritu. La incomodidad no era un castigo, sino una oportunidad de ejercitar la virtud. Aceptar la incomodidad no significa buscar el sufrimiento innecesario, sino no huir cuando la vida lo presenta. Es levantarte temprano aunque el cuerpo pida quedarse en la cama. Es enfrentar una conversación difícil en lugar de evitarla. Es entrenar cuando no tienes ganas. Son esas pequeñas renuncias al placer inmediato lo que, acumulado, representa tu 1% de crecimiento diario. Séneca aconsejaba practicar la incomodidad de manera deliberada. Dormir alguna noche en el suelo, comer pan duro, usar ropa sencilla, para recordar que el lujo no es una necesidad y que podemos vivir con menos de lo que creemos. Ese ejercicio nos prepara para cuando la vida nos quite aquello a lo que estamos aferrados, porque quien está entrenado en la incomodidad nunca se quiebra. En el mundo moderno, practicar esto puede ser tan simple como elegir la disciplina sobre la distracción. Estudiar un poco más cuando preferirías mirar tu celular. Ahorrar en lugar de gastar por impulso. Decir no a lo que da placer instantáneo, pero consecuencias amargas a largo plazo. Cada decisión de este tipo es un recordatorio de que el crecimiento requiere
atravesar cierta incomodidad. Aceptar la incomodidad también tiene un efecto psicológico profundo. Elimina el miedo. Cuando sabes que puedes tolerar el frío, el hambre, el cansancio o la soledad, dejas de temerle a la vida, porque entiendes que nada de eso puede destruirte. Y esa confianza en tu propia resiliencia es una de las mayores fortalezas estoicas. Al final, crecer un 1% cada día implica abrazar lo incómodo como parte natural del proceso. La comodidad puede darte placer momentáneo, pero la incomodidad te da poder duradero. Cada vez que eliges enfrentar la dificultad, en lugar de escapar de ella, estás construyendo un carácter firme, una mente clara y un espíritu capaz de resistir cualquier tormenta. Lección 4. La disciplina vence al deseo. Uno de los mayores desafíos del ser humano, tanto en la antigüedad como en la actualidad, es dominar sus deseos. Los estoicos lo sabían bien. No somos libres cuando hacemos lo que queremos, sino cuando podemos elegir no ser esclavos de lo que deseamos. Para crecer 1% cada día, la disciplina debe imponerse al capricho momentáneo. Porque sin disciplina no hay constancia, y sin constancia no hay transformación. Séneca advertía que los placeres desmedidos no nos dan libertad, sino cadenas invisibles. No es el hombre rico el que más tiene, sino el que menos necesita, decía. Cada vez que eliges lo fácil, la comida rápida, la distracción, la comodidad, puede que sientas placer inmediato, pero al mismo tiempo pierdes la oportunidad de fortalecerte. La disciplina, en cambio, te da una satisfacción más profunda, la de ser dueño de ti mismo. Marco Aurelio entendía que la tentación del deseo era constante incluso en la cima del poder. Como emperador podía tenerlo todo al instante, pero él mismo se recordaba cada mañana que debía actuar con justicia, templanza y moderación. Su vida era una lucha diaria por no dejarse dominar por lo que quería en un momento, sino por hacer lo correcto, lo necesario y lo virtuoso. La disciplina no significa vivir sin placer, sino saber postergar ese placer en favor de algo más grande. Cuando decides estudiar en lugar de distraerte, entrenar en lugar de quedarte en cama, ahorrar en lugar de gastar impulsivamente, estás eligiendo un beneficio más profundo, a cambio de renunciar a una gratificación instantánea. Ese pequeño sacrificio representa tu 1% de crecimiento diario. Epicteto era aún más radical. Para él, si no puedes controlar tus deseos, entonces no controlas tu vida. Si necesitas que todo se acomode a tus caprichos para estar en paz, entonces siempre serás esclavo de las circunstancias. Pero si entrenas tu voluntad, si eres capaz de decir no incluso a lo que más deseas, te conviertes en invulnerable, porque ya nada externo puede dominarte. Hoy vivimos rodeados de tentaciones diseñadas para atraparnos, notificaciones constantes, comida ultraprocesada, entretenimiento sin fin. Todo apunta a mantenernos enganchados en deseos inmediatos. La disciplina es el antídoto contra ese veneno moderno. Cada vez que eliges apagar el teléfono, comer de manera consciente o dedicar tiempo a un propósito real, te separas de la masa que vive dominada por sus impulsos. Aceptar la disciplina no es vivir una vida rígida y amarga, sino construir una libertad real, porque el verdadero poder no está en ceder ante todo lo que quieres, sino en poder elegir conscientemente cuándo, cómo y por qué hacerlo. El hombre disciplinado disfruta más incluso de lo simple, porque no necesita del exceso para sentirse completo. Al final, la lección estoica es clara. El deseo busca atajos, pero la disciplina construye caminos duraderos. Lección 5. El presente como campo de batalla. Los estoicos repetían una verdad que solemos olvidar. Solo poseemos el presente. El pasado ya no existe, el futuro aún no llega, y lo único real es este instante que estamos viviendo. Crecer un 1% cada día significa aprovechar el ahora, porque en él se libra la verdadera batalla de nuestra vida. Si no usas tu presente con sabiduría, lo pierdes todo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se reprochaba cada vez que desperdiciaba el tiempo. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Para él, cada día era un regalo irrepetible, un campo de entrenamiento donde podía practicar la virtud. Y esa conciencia lo hacía actuar con intensidad en lo que realmente importaba. El error más común es vivir en el pasado o en el futuro.
Nos atamos a culpas, resentimientos y recuerdos que ya no podemos cambiar, o nos angustiamos por posibilidades que quizá nunca sucedan. Séneca lo decía con ironía. Vivimos como si fuéramos eternos, y sin embargo desperdiciamos el tiempo como si nos sobrara. El presente, en cambio, es lo único que siempre tenemos en nuestras manos. Cuando decides posponer tu crecimiento esperando el momento perfecto, estás dejando escapar la única oportunidad real, el ahora. No necesitas esperar a tener más dinero, más tiempo o más motivación para comenzar a mejorar. El campo de batalla es hoy, aquí, en cada pequeña acción que haces. Epicteto aconsejaba no perder ni un minuto en quejas inútiles. Si hoy puedes actuar con justicia, hazlo. Si hoy puedes aprender algo, aprovéchalo. Si hoy puedes ser un poco más disciplinado, ejercítalo. Porque todo progreso ocurre en el presente. El futuro que tanto deseas será el resultado, acumulado de miles de presentes bien aprovechados. El presente, sin embargo, no siempre es fácil de enfrentar. A veces trae dolor, incertidumbre o miedo. Pero ahí está el desafío estoico. No huir hacia recuerdos ni fantasías, sino permanecer en el ahora, incluso si duele. Marco Aurelio lo entendía. No dejes que el futuro te perturbe. Si tienes que enfrentarlo, lo harás con la misma razón que hoy usas para enfrentar el presente. Vivir en el presente también significa estar consciente de cada acto, incluso de los más pequeños. Comer con atención, escuchar sin distracciones, caminar con calma, agradecer por lo simple. Cada uno de esos gestos te conecta con lo único real, este instante. Y al hacerlo, descubres que crecer un 1% no requiere grandes hazañas, sino presencia plena en cada día. Al final, el presente es el único terreno donde puedes forjar tu carácter, practicar la virtud y transformar tu vida. Es el campo de batalla donde entrenas tu paciencia, tu disciplina y tu gratitud. Quien aprende a vivir en el presente, no solo crece cada día, sino que alcanza la serenidad, que los estoicos consideraban la mayor de las victorias. Lección 6. Practica la gratitud estoica. La gratitud, para los estoicos, no era un gesto superficial ni una palabra cortés, era un modo de vivir. Ellos entendían que la vida está llena de pérdidas, dificultades y cambios inevitables, pero también de regalos invisibles que muchas veces damos por sentados. Practicar la gratitud es crecer un 1% cada día en serenidad, porque convierte lo que tienes en suficiente y transforma cada instante en una oportunidad de aprendizaje. Séneca lo expresaba con claridad. No es el hombre pobre aquel que tiene poco, sino aquel que desea más. La gratitud corta de raíz ese deseo infinito que siempre nos hace sentir carentes. Cuando agradeces lo que ya tienes, tu salud, un amigo, un techo, la posibilidad de aprender, tu mente deja de fijarse en lo que falta y comienza a valorar lo que abunda. Ese cambio interior es uno de los más poderosos. Marco Aurelio practicaba esta gratitud de manera activa. En sus meditaciones, cada mañana se recordaba a sí mismo: hoy me encontraré con personas ingratas, arrogantes o egoístas, y aún así, estoy agradecido por la oportunidad de practicar la virtud. Para él, incluso las personas difíciles eran motivo de gratitud, porque lo ayudaban a ejercitar la paciencia y la comprensión. El error de muchos es pensar que solo debemos agradecer lo agradable. Los estoicos, en cambio, agradecían también lo doloroso, porque entendían que toda dificultad era una maestra, una pérdida, una traición, una enfermedad. Todo podía convertirse en una oportunidad de fortalecer el carácter. Así, la gratitud se convertía en un escudo contra la desesperanza. En la vida moderna, practicar la gratitud estoica es un antídoto contra la insatisfacción constante que nos rodea. Vivimos comparándonos con lo que otros tienen, deseando siempre un poco más, creyendo que la felicidad está en lo que falta. Pero la gratitud rompe ese ciclo. Cada vez que escribes 3 cosas por las que agradeces, tu mente se entrena para enfocarse en lo que ya es suficiente. La gratitud también es un acto de humildad. Reconocer que mucho de lo que disfrutas no lo mereces del todo, que ha sido fruto de la generosidad de otros, de la suerte o del simple hecho de estar vivo. Este reconocimiento despierta un sentido de conexión con la vida y te recuerda
que no eres autosuficiente, que siempre hay motivos para valorar lo que se te ha dado. Crecer un 1% cada día con gratitud no significa ignorar los problemas, sino verlos bajo otra luz. Puedes estar cansado, pero agradecer que tienes fuerzas para seguir. Puedes tener deudas, pero agradecer que cuentas con la oportunidad de trabajar. Puedes sentir tristeza, pero agradecer que tu corazón es capaz de sentir profundamente. Esa perspectiva cambia la forma en que enfrentas el mundo. Al final, la gratitud estoica no solo te hace más sereno, sino también más fuerte, porque quien agradece incluso en la tormenta no se quiebra. Lección 7. Memento mori. Memento mori significa recuerda que vas a morir. Para los estoicos, esta frase no era una invitación al miedo, sino a la claridad. La certeza de la muerte no debía paralizarte, sino impulsarte a vivir con mayor intensidad, a valorar cada instante y a crecer un poco más cada día, porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de perderlo en lo que no importa. Marco Aurelio lo repetía constantemente en sus meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras puedas, sé virtuoso. Para él pensar en la muerte era un recordatorio de urgencia. Hoy es el momento de actuar con justicia, templanza y coraje, porque mañana puede no llegar. Séneca en sus cartas también insistía en este punto. Decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Vivimos como si fuéramos eternos, postergando lo esencial, creyendo que siempre habrá un mañana. Pero Memento Mori nos enfrenta a la realidad. La vida es frágil y se nos escapa en cada respiración. Agradecer y aprovechar cada día es la respuesta. Epicteto lo veía desde otra perspectiva. Morir no es algo terrible. Lo terrible es no haber vivido de acuerdo con la virtud. La muerte es natural, inevitable, parte del orden del universo. Lo que sí depende de nosotros es cómo usamos el tiempo que nos ha sido dado. Cada día es una oportunidad de entrenar el alma para que, cuando llegue el final, podamos decir, he vivido bien. En la vida moderna solemos evitar hablar de la muerte. Nos rodeamos de distracciones para no pensar en ella, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Pero los estoicos proponían lo contrario. Mirar la muerte de frente, para que nos recordara lo valioso de cada amanecer, cada conversación, cada oportunidad de amar y aprender. Practicar Memento Mori no significa obsesionarse con el final, sino vivir con propósito. Es elegir no gastar tu energía en discusiones vacías, no guardar rencores inútiles, no postergar tus sueños. Si supieras que hoy es tu último día, ¿qué harías diferente? Ese es el tipo de reflexión que los estoicos cultivaban diariamente. Crecer un 1% cada día bajo esta lección significa usar la certeza de la muerte como motor, no como freno. Agradecer lo que tienes, actuar con coraje, decir lo que debe decirse y no dejar para mañana lo que tu alma sabe que es importante hoy. La muerte nos iguala a todos, pero el uso que hacemos de la vida nos distingue. Al final, Memento Mori no es un mensaje oscuro, sino luminoso. Te recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que posees. Cada día que pasa es un paso menos hacia el futuro y un paso más hacia tu destino final. Por eso, la mejor forma de honrar la vida es vivirla plenamente, creciendo un poco más en virtud y sabiduría antes de que el reloj se detenga. Lección 8. La virtud como meta. Para los estoicos, el verdadero propósito de la vida no era la riqueza, ni el placer ni el poder, sino la virtud. Todo lo demás es pasajero, frágil y depende de la suerte. La virtud, en cambio, siempre está en tus manos. Crecer un 1% cada día significa caminar hacia ella, porque solo la virtud te convierte en alguien verdaderamente libre y pleno. Epicteto lo explicaba con absoluta claridad. Si quieres ser invencible, no luches por cosas que no dependen de ti. Lucha por ser virtuoso. En otras palabras, no puedes garantizar que tendrás éxito, salud o reconocimiento. Pero sí puedes decidir ser justo, sabio, valiente y moderado. Esos 4 pilares, las virtudes, cardinales del estoicismo, eran para ellos la brújula de toda acción. Séneca decía que la virtud es suficiente para la felicidad. Puede que pierdas tu riqueza, tu posición social o incluso tu libertad, pero si conservas tu integridad y tu carácter, nada externo podrá derrumbarte.
Un hombre virtuoso sigue siendo digno aunque esté en la adversidad, mientras que un hombre corrupto sigue siendo miserable aunque nade en lujos. Marco Aurelio, como emperador, vivía rodeado de tentaciones de poder y gloria. Sin embargo, en sus meditaciones se repetía a sí mismo que lo único que realmente importaba era actuar con justicia, hacer el bien y no dejarse arrastrar por el ego. Para él, la grandeza no estaba en las conquistas militares, sino en gobernarse a sí mismo con virtud. En la vida moderna, muchas personas se pierden persiguiendo metas externas, dinero, fama, éxito profesional, y aunque alcanzan algunas, siguen sintiéndose vacías, porque olvidan que nada de eso asegura la paz interior. Los estoicos proponían algo radicalmente distinto. Tu meta no debe ser tener más, sino ser mejor. Y ese mejor siempre se mide en virtud. Practicar la virtud cada día no requiere gestos heroicos. Puede ser algo tan simple como decir la verdad cuando es más fácil mentir, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, mantener la calma cuando otros pierden la paciencia. Cada uno de esos actos, por pequeños que parezcan, representan ese 1% de crecimiento diario que fortalece tu carácter. La virtud además te da coherencia interior. Cuando actúas con ella, no importa lo que piensen los demás, porque tu conciencia está en paz. No vives dependiendo de la aprobación externa, sino de tu propia integridad. Y ese es uno de los mayores logros que los estoicos consideraban posibles. Ser dueño de ti mismo a través de la rectitud. Al final, la lección es simple pero profunda. Haz de la virtud tu meta y todo lo demás ocupará su lugar. El éxito puede o no llegar, la fortuna puede irse, la salud puede fallar, pero la virtud permanece contigo hasta el último aliento. Crecer un 1% cada día en virtud significa avanzar hacia lo único que realmente importa, vivir como un ser humano digno, justo y sabio. Lección 9. El arte de la paciencia. La paciencia para los estoicos no era simplemente esperar, sino esperar con serenidad. Era la capacidad de resistir la impaciencia del alma, de entender que no todo ocurre cuando queremos, y que apresurar lo inevitable solo genera sufrimiento. Crecer un 1% cada día en paciencia es aprender a alinearse con el ritmo de la naturaleza y no con la ansiedad de nuestro ego. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones que el tiempo es como un río imparable. Las cosas llegan a su debido momento y se van del mismo modo. Resistirse a ese flujo es inútil, pero aprender a navegarlo con calma es un acto de sabiduría. La paciencia entonces no es pasividad, sino aceptación activa de los procesos de la vida. Epicteto lo veía como una disciplina interna. Decía que cuando sufrimos por la demora de algo, en realidad no sufrimos por el hecho en sí, sino por la interpretación que hacemos de él. Queremos que el mundo corra a nuestro ritmo, que las cosas sucedan al instante, pero la naturaleza no se doblega a caprichos humanos. Practicar la paciencia es recordar esa verdad constantemente. Séneca, por su parte, advertía que muchos males vienen de la prisa. El que se precipita a actuar sin pensar, se equivoca. El que exige resultados inmediatos, se frustra. La paciencia, según él, era una forma de prudencia. Esperar el momento justo, sin dejarse arrastrar por la impaciencia del deseo o el miedo. En la vida moderna, donde todo es instantáneo, la comida rápida, los mensajes al segundo, las respuestas inmediatas de Internet, la paciencia parece un lujo olvidado. Pero precisamente por eso, cultivarla se vuelve aún más valioso. El que sabe esperar sin desesperar conserva una calma que pocos tienen, y esa calma es poder. La paciencia también es clave en el crecimiento personal. Nada sólido se construye de la noche a la mañana, ni el carácter, ni las virtudes, ni los sueños más grandes. Cada pequeño hábito requiere constancia y tiempo para dar frutos. El que abandona pronto nunca cosecha. El que persiste con paciencia, tarde o temprano recoge lo que sembró. Crecer un 1%, cada día en paciencia significa entrenar el alma para no sucumbir al apuro. Significa aprender a disfrutar del proceso. Incluso cuando los resultados parecen lejanos, es confiar en que el tiempo, bien aprovechado, siempre recompensa al que sabe esperar con disciplina y serenidad. Al final, el arte de la paciencia es el arte de la vida misma. Nada ocurre antes ni después de lo que debe.
El estoico lo acepta, lo honra y lo usa a su favor. Porque quien domina la paciencia no se convierte en esclavo del tiempo, sino en su aliado. Y esa maestría aplicada día tras día transforma al ser humano en alguien verdaderamente fuerte y libre. Lección 10. El poder del autodominio. Para los estoicos, el mayor poder no era gobernar ciudades ni levantar ejércitos, sino gobernarse a sí mismo. El autodominio era la prueba definitiva de la libertad interior. Ser dueño de tus impulsos, de tus deseos, de tu carácter. Crecer un 1% cada día en autodominio significa avanzar hacia ese control sereno que convierte a un hombre en invencible frente al caos del mundo. Epicteto enseñaba que nadie es libre si está esclavizado por sus pasiones. Puedes tener riquezas, fama o poder, pero si la ira, la lujuria, la envidia o el miedo dictan tus acciones, eres un prisionero de ti mismo. El autodominio no consiste en reprimir a la fuerza, sino en educar la mente para que el alma decida con sabiduría y no con impulso. Séneca lo llamaba el imperio sobre uno mismo. Decía que la verdadera grandeza no se mide por la extensión de tus conquistas externas, sino por la capacidad de regirte internamente. El que domina su lengua en medio de la ira, el que contiene su avaricia en medio de la abundancia, el que no se deja arrastrar por la desesperación en la desgracia, ese es el verdadero emperador de su vida. Marco Aurelio, rodeado de tentaciones propias del poder absoluto, se obligaba cada día a practicar el autodominio. En sus meditaciones se repetía que debía ser como una roca contra la que rompen las olas, es decir, mantenerse firme ante la adulación, la provocación o la desesperanza. Su grandeza como emperador no radicaba en sus ejércitos, sino en esa firmeza interior. En la vida moderna, el autodominio es más necesario que nunca. Vivimos rodeados de distracciones, notificaciones, consumo impulsivo, gratificaciones instantáneas. Cada una de esas cosas nos tienta a ceder, a dejar que el entorno decida por nosotros. Pero el estoico recuerda que cada vez que dices no a un impulso destructivo, te fortaleces. Cada vez que eliges actuar con conciencia, avanzas en tu 1%. El autodominio también es la base de la libertad emocional. Quien se controla a sí mismo no es marioneta de las circunstancias. Puede enfrentar una pérdida, una traición o una injusticia, y aunque sienta dolor, no se derrumba. Sabe que no controla lo externo, pero sí controla cómo se sostiene por dentro, que esa es la fuerza que da tranquilidad, incluso en medio de la tormenta. Practicar el autodominio cada día no significa volverse frío o insensible. Significa usar la razón como guía, en lugar de dejarse arrastrar por las emociones pasajeras. Significa reconocer que la ira, la envidia o el miedo tocan a la puerta, pero que tú decides si entran o no. Ese entrenamiento constante, ese 1% de control diario, es lo que transforma lentamente tu carácter. Al final, el autodominio no es una cadena, sino una liberación. Es vivir con la certeza de que nada externo puede derrumbarte, mientras seas dueño de ti mismo. Para los estoicos, ese era el verdadero triunfo, gobernarse a sí mismo con sabiduría y firmeza, porque quien se conquista a sí mismo. Lección 11. La amistad sabia. Para los estoicos, la amistad no era un lujo ni una simple compañía, sino un pilar esencial de la vida buena. Pero no cualquier amistad. Buscaban la amistad sabia, aquella basada en la virtud, en el crecimiento mutuo y en la confianza profunda. Crecer un 1% cada día en este aspecto significa aprender a elegir con quién compartimos nuestro tiempo y cómo cultivamos esos vínculos. Séneca escribía con claridad que el verdadero amigo es otro yo. No está contigo por interés ni conveniencia, sino porque comparte tu visión de la vida y te ayuda a ser mejor. La amistad sabia no halaga, sino que corrige. No aplaude tus errores, sino que te invita a superarlos. Es un espejo que te muestra tanto lo noble como lo imperfecto de ti mismo. Epicteto advertía que debemos ser cuidadosos al elegir nuestras compañías. Decía que si te rodeas de personas dominadas por pasiones destructivas, terminarás contagiado de ellas. En cambio, si te rodeas de quienes buscan la virtud, tu alma se fortalece. Así como el hierro se afila con hierro, la amistad sabia afila el carácter. Marco Aurelio, a pesar de su posición como emperador,
Valoraba profundamente la presencia de consejeros y amigos que le hablaban con sinceridad. En sus meditaciones agradece a varios de ellos por enseñarle, con el ejemplo, la humildad, la paciencia, la rectitud. Para él, los amigos sabios eran maestros silenciosos que lo ayudaban a gobernarse a sí mismo antes de gobernar un imperio. En la vida moderna, donde abundan las relaciones superficiales y las amistades de conveniencia, la lección estoica cobra más fuerza. No se trata de tener muchos amigos, sino pocos y verdaderos. Aquellos que no desaparecen en la adversidad, aquellos que te inspiran a ser una mejor versión de ti mismo, aquellos que prefieren decirte una verdad incómoda antes que una mentira agradable. La amistad sabia también es recíproca. No se trata solo de buscar lo que los demás aportan a tu vida, sino de preguntarte, ¿qué clase de amigo soy yo? ¿Soy un apoyo firme en los momentos difíciles? ¿Soy alguien que inspira calma y fortaleza? ¿O alguien que arrastra a otros a la confusión? Cultivar esta lección es tanto dar como recibir. Crecer un 1% cada día en este campo significa practicar la honestidad, la lealtad y la compasión con quienes forman parte de tu círculo cercano. Significa estar dispuesto a escuchar, a corregir y a acompañar. No necesitas una multitud, sino relaciones auténticas que resistan el paso del tiempo y la prueba de la adversidad. Al final, la amistad sabia es un refugio del alma. Es un lugar donde no hay máscaras ni intereses ocultos, solo verdad y apoyo mutuo. Para los estoicos, quien encontraba un amigo virtuoso, había encontrado un tesoro más valioso que cualquier fortuna. Y cultivar esas amistades día tras día es una de las formas más poderosas de crecer y vivir plenamente. Lección 12. Usa la adversidad como maestra. Para los estoicos, la adversidad no era un castigo ni una maldición, sino una maestra severa pero justa. Cada dificultad que la vida pone en tu camino es una oportunidad de crecimiento, un escenario donde puedes demostrar tu fortaleza interior. Crecer un 1% cada día bajo esta lección significa dejar de huir de los problemas y comenzar a verlos como entrenamientos del alma. Epicteto, que nació esclavo y enfrentó innumerables limitaciones, insistía en que no elegimos las circunstancias, pero sí la manera de afrontarlas. Para él, cada obstáculo era una prueba. ¿Responderás con ira, con desesperación, con miedo, o responderás con paciencia, coraje y templanza? La adversidad revela quién eres en realidad. Séneca decía que nadie puede llamarse fuerte si nunca ha enfrentado dificultades. Así como un navegante hábil se forma en mares tormentosos y no en aguas tranquilas, el carácter se forja en medio de la adversidad. La vida fácil produce almas frágiles. La vida difícil, en cambio, forma hombres y mujeres resilientes. Marco Aurelio, en plena guerra, rodeado de peste y traiciones, escribía que cada obstáculo es una oportunidad de virtud. Si alguien te hace daño, es ocasión para practicar la paciencia. Si pierdes algo querido, es momento para practicar el desapego. Si enfrentas miedo, es el instante de entrenar el coraje. El obstáculo, decía él, se convierte en el camino. En nuestra vida moderna, tendemos a ver la adversidad como algo injusto, algo que nos roba la paz. Pero los estoicos proponían otra visión. Lo que te ocurre no es tan importante como lo que haces con lo que te ocurre. Un mismo evento puede destruir a uno y fortalecer a otro. La diferencia no está en el hecho, sino en la interpretación que cada uno hace. Usar la adversidad como maestra también significa agradecerla, aunque suene extraño, porque cada pérdida, cada fracaso, cada tropiezo trae consigo una lección oculta. Quien la acepta con humildad, aprende. Quien la rechaza con amargura se queda estancado. La vida no te pregunta si estás listo, simplemente te prueba, y esas pruebas son tus maestros más duros. Crecer un 1% cada día en esta lección es entrenar la mente para preguntarse, en cada dificultad, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué virtud puedo practicar aquí? De esa manera, incluso las experiencias más dolorosas dejan de ser inútiles y se convierten en parte de tu formación como ser humano. Al final, la adversidad no es un enemigo, sino un aliado disfrazado. Te obliga a sacar fuerzas que no sabías que tenías. Te pule, te endurece y te hace más sabio. Para los estoicos, rechazar la adversidad es rechazar la oportunidad de crecer.
Aceptarla como maestra, en cambio, es avanzar hacia esa libertad interior que nada ni nadie puede arrebatarte. Lección 13. El valor del silencio y la reflexión. En una época tan ruidosa como la nuestra, hablar del silencio puede parecer extraño, pero para los estoicos, el silencio y la reflexión eran herramientas esenciales de crecimiento. No se trataba solo de callar, sino de escuchar la voz de la razón, de la conciencia y de la naturaleza. Crecer un 1% cada día en esta lección significa reservar momentos para detenerse, observar y comprender antes de actuar. Séneca advertía que muchos hombres se pierden en palabras inútiles, gastan su energía en discusiones vanas, en rumores, en quejas interminables. El silencio, en cambio, es disciplina. Cuando eliges callar, no porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que hablar no aporta nada, demuestras un dominio sobre ti mismo más grande que cualquier discurso. Epicteto recordaba a sus discípulos que tenemos 2 oídos y una sola boca, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. La reflexión nace de esa escucha, no apresurarse a responder, sino pensar, medir las consecuencias, y solo entonces decidir qué palabras merecen ser pronunciadas. El silencio es una forma de sabiduría en acción. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba la reflexión diaria. Cada noche examinaba sus actos, sus pensamientos y sus reacciones. No lo hacía para castigarse, sino para aprender de sí mismo. Ese momento de introspección silenciosa le permitía corregir errores, reforzar virtudes y despertar al día siguiente con mayor claridad. El silencio también es refugio frente al ruido del mundo moderno. Hoy vivimos bombardeados por notificaciones, noticias, opiniones y distracciones constantes. Encontrar unos minutos de silencio para reflexionar se ha vuelto un acto revolucionario. Y sin embargo, en ese espacio tranquilo es donde surgen las mejores decisiones, las ideas más claras y la verdadera fortaleza interior. La reflexión, unida al silencio, evita que seamos esclavos de la reacción inmediata. Nos permite filtrar lo que sentimos, ordenar lo que pensamos y actuar con coherencia en lugar de impulsividad. Un solo minuto de reflexión puede ahorrarnos años de arrepentimiento. Y ese hábito, practicado cada día, es el 1% de crecimiento que fortalece nuestra mente. Cultivar esta lección no requiere aislarse del mundo, sino aprender a crear pequeños espacios de calma en medio de él. Una caminata sin distracciones, unos minutos de respiración consciente, escribir en un diario al final del día. Esos momentos de silencio son gimnasios del alma, donde entrenamos nuestra claridad y fortaleza. Al final, el silencio y la reflexión son aliados inseparables de la virtud. Hablar menos y pensar más nos acerca a la sabiduría. Escuchar antes de responder nos acerca a la justicia. Reflexionar antes de actuar nos acerca a la templanza. Y al practicar estas virtudes en silencio, avanzamos poco a poco hacia la maestría de nosotros mismos. Lección 14. La naturaleza como guía. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza no significaba simplemente disfrutar de los paisajes o respetar el entorno, sino alinear la vida humana con el orden del universo. La naturaleza para ellos era sinónimo de razón, armonía y propósito. Crecer un 1% cada día en esta lección significa recordar que no somos islas separadas, sino parte de un todo más grande que nos trasciende. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Esta frase resume la idea estoica de comunidad y conexión. Así como cada abeja depende de la colmena, cada ser humano depende de la humanidad entera. Actuar de acuerdo con la naturaleza es actuar pensando en el bien común, no solo en el interés propio. Epicteto enseñaba que aceptar la naturaleza es aceptar la vida tal como es, con sus ciclos de nacimiento y muerte, con sus cambios inevitables, con sus alegrías y dolores. Rebelarse contra la naturaleza es una lucha perdida. En cambio, quien aprende a fluir con ella, descubre serenidad incluso en medio de la dificultad. Séneca veía en la naturaleza un modelo de equilibrio. El sol brilla sin pedir recompensa. Los ríos fluyen sin detenerse. Los árboles dan frutos sin exigir reconocimiento. Todo en la naturaleza cumple su función sin quejarse ni competir.
El hombre sabio, decía Séneca, debería imitar esa simplicidad, hacer lo que le corresponde, con virtud, sin reclamar aplausos. En la vida moderna, esta lección puede parecer lejana. Vivimos rodeados de tecnología, prisas y ciudades que a veces nos desconectan del mundo natural. Pero precisamente por eso es más importante recordarla. Somos parte de un ciclo mayor, de un orden que no gira alrededor de nuestros caprichos. Reconocerlo nos devuelve humildad y perspectiva. Seguir la naturaleza también significa seguir nuestra naturaleza interior. Los estoicos creían que el ser humano fue hecho para razonar, para colaborar y para vivir con virtud. Cuando actuamos movidos solo por la ira, la envidia o el egoísmo, nos alejamos de lo que somos en esencia. Volver a la naturaleza es volver a lo mejor de nosotros mismos. Crecer un 1% cada día con esta lección puede ser tan simple como contemplar el amanecer, practicar la gratitud por lo que el universo nos da, aceptar lo que no podemos cambiar o actuar pensando en el bienestar de otros. Cada pequeño gesto que nos reconecta con la naturaleza, externa o con nuestra naturaleza, interna fortalece nuestro carácter. Al final, vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir en armonía, con los demás, con el mundo y contigo mismo. Es comprender que eres una pequeña parte de un gran todo y que tu deber es actuar con justicia, templanza y razón dentro de ese orden. Quien camina cada día hacia esa alineación, aunque sea un 1%, avanza hacia la verdadera sabiduría estoica. Lección 15. La sabiduría como camino de vida. Para los estoicos, la sabiduría no era un conjunto de datos, ni una acumulación de libros leídos, sino un arte de vivir. Era la capacidad de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, de actuar conforme a la virtud y de mantener la serenidad frente a cualquier circunstancia. Crecer un 1% cada día en sabiduría significa convertir cada experiencia, cada error y cada triunfo en una oportunidad de aprendizaje. Séneca afirmaba que nadie nace sabio, pero todos podemos trabajar en serlo. La sabiduría se construye paso a paso, con práctica constante, con reflexión diaria, con la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender. Para él, vivir con sabiduría era aprender a vivir bien, sin importar cuánto tiempo tengamos. Epicteto enseñaba que el sabio no busca controlar el mundo, sino su interior. No se desespera por lo que escapa de su alcance, ni se enorgullece de lo que logra por azar. Su sabiduría radica en centrar sus fuerzas en lo que realmente importa. Su carácter, su mente, sus acciones. Ese enfoque lo convierte en alguien libre, invulnerable al caos externo. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, se consideraba un aprendiz más en el camino de la sabiduría. En sus meditaciones se recordaba a sí mismo que debía vivir cada día como si fuera el último, actuar con justicia aunque nadie lo reconociera, y no dejarse seducir por el poder o el orgullo. Su sabiduría no estaba en mandar sobre otros, sino en gobernarse a sí mismo. La sabiduría, en el estoicismo, no se demuestra con palabras grandilocuentes, sino con la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Una vida sabia es aquella donde las acciones confirman los principios, donde las virtudes no son teoría, sino práctica diaria. Es, en definitiva, el resultado de aplicar todas las lecciones anteriores en la vida real. En el mundo moderno, donde abundan la información y las distracciones, la sabiduría es más valiosa que nunca. No basta con saber mucho, hay que saber vivir. Y para los estoicos, la clave está en convertir cada día en una escuela, cada desafío en un maestro, cada relación en una oportunidad de practicar la virtud. Crecer un 1% cada día en sabiduría no requiere gestos extraordinarios. Puede ser reflexionar antes de actuar, aprender de un error en lugar de culpar a otros, escuchar más de lo que hablas, leer una enseñanza y aplicarla en lo cotidiano. La sabiduría no llega de golpe, se forja lentamente, como una escultura que se talla con paciencia y constancia. Al final, la sabiduría es el camino de vida que da sentido a todo lo demás. Es la brújula que orienta nuestras decisiones, la luz que guía en la oscuridad de la incertidumbre, el refugio que nos mantiene firmes ante la adversidad. Para los estoicos, vivir con sabiduría era vivir en plenitud. Y para nosotros,
Avanzar un 1% cada día en esa dirección puede ser el mayor logro de todos. Si hay algo que estas 15 lecciones de estoicismo nos enseñan, es que la transformación no ocurre de golpe, sino paso a paso. Cada día es una oportunidad para crecer un 1%, para acercarte un poco más a la mejor versión de ti mismo. No subestimes el poder de los pequeños cambios. Son los que, acumulados, construyen una vida extraordinaria. Piensa en todo lo que hemos aprendido. Dominar tus deseos, vivir en el presente, practicar la gratitud, aceptar la muerte, cultivar la virtud, la paciencia, el autodominio, la amistad sabia, aprender de la adversidad, el silencio, la reflexión y alinear tu vida con la naturaleza. Cada lección es una herramienta, un escalón hacia la libertad y la sabiduría. No necesitas esperar a tener todo en orden para empezar. Hoy es suficiente. Hoy puedes decidir que tu impulso, tu pensamiento o tu acción estén guiados por la virtud y la razón. Hoy puedes entrenarte, aunque sea un poco, para ser más fuerte, más consciente y más sereno que ayer. Ese 1% diario es tu superpoder. Recuerda, la vida es corta y valiosa. Cada elección cuenta. Cada hábito que formes es un ladrillo en el edificio de tu carácter. Y la verdadera libertad, la que los estoicos tanto valoraban, no viene del dinero, la fama o el poder, sino de ser dueño de ti mismo y de tu mente. Imagina quién podrías ser dentro de un año, si aplicas solo un 1% más cada día. Esa persona no es un sueño imposible. Es el resultado natural de la constancia, la disciplina y la sabiduría. Cada decisión cuenta. Cada acción consciente te acerca a esa versión de ti que admiras. Así que empieza hoy. No esperes más. Haz del crecimiento un hábito, de la virtud una meta y de la sabiduría tu guía. La vida no se detiene, y cada día es una página en blanco donde puedes escribir tu historia. Haz que cada página valga la pena. Recuerda siempre, un 1% hoy se convierte en un cambio extraordinario mañana. Los estoicos nos enseñan que la grandeza no está reservada para unos pocos, sino para quienes eligen avanzar. Aunque sea un paso pequeño cada día, haz lo tuyo y transforma tu vida desde este momento.